El artículo 3 dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En el artículo 8 dice: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. He aquí 4 enunciados donde se explica claramente que Estados Unidos está dentro de esta declaración firmada, ¿sí?, ante la ONU, por lo cual ustedes pueden demandar al presidente de Estados Unidos para que le respeten los derechos humanos y no haya discriminación hacia los seres humanos. También Morelos ya se había adelantado a estos ideales. Decía que todos somos iguales porque del mismo origen procedemos, que no hay abolengo ni privilegios. ¿Sí? Esto lo dijo en el testimonio que le dictó al licenciado Andrés Quintana Roo. Y en los sentimientos de la nación dice en el artículo 15 que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Estos son, pues, argumentos jurídicos firmados por todas las naciones del mundo ante la ONU para hacer universal los derechos humanos. También, en este sentido, Mariano Matamoros hace una declaración. Dice que el español, el indio, el negro y el mulato, todos sean reconocidos como americanos, y esta sea la calidad porque deban ser reconocidos. ¿Sí? Como ven, estos son los puntos a tratar para que ustedes, debidamente organizados, hagan su reclamo, hagan sus escritos y hagan un manifiesto, ¿sí?, ante las naciones del mundo que tienen todos los derechos y que están violando sus derechos fundamentales como americanos que somos. No se dejen, luchen por lo que les corresponde. Son palabras de un luchador social mexicano de nombre Efrén Capiz. Con esto quiero enseñarles, pues, para que se organicen y traten de fundamentar sus reclamos, exhortándolos a que lo hagan pacíficamente. No lo hagan para que no les den pretexto al señor presidente de Estados Unidos para que los reprima, ¿sí? Con esto vamos a pasar a lo que hemos estado transmitiendo, que nos quedamos en lo de la tercera campaña de Morelos que nos quedó inconclusa. El 23 de agosto de 1813, Morelos comunica a Bustamante la muerte de Fray Vicente Santamaría, autor de otro proyecto de constitución. El padre Vicente Santamaría falleció ayer 22 de agosto. Venía desde Ario a Acapulco con el deseo de influir en cuanto estuviese de su parte a beneficio de la patria. Santamaría formó parte de la conspiración de 1809 en Valladolid, junto con los hermanos Michelena y García Obeso, por lo que se considera a Valladolid
la cuna de la voz de la libertad y la independencia. El 25 de agosto de 1813, Morelos le comunica al pueblo de los pormenores de la capitulación del fuerte de San Diego de Acapulco, la que se participa al pueblo para su satisfacción y también de gracias al Señor de los ejércitos por haberse concedido la conquista del sur con toda la felicidad. Castillo de Acapulco, 25 de agosto de 1813. Agosto de 1813, no trae el día, pero dice, proclama expedida por el licenciado Rayón, anunciando en tono patético la agonía de la Junta de Zitácuaro. Agosto, cuartel general en Purándiro, Michoacán. Agosto de 1813, el licenciado Ignacio Rayón. 11 de septiembre de 1813, original del reglamento en 59 artículos y un exordio expedido por Morelos en Chilpancingo para la instalación, funcionamiento y atribuciones del Congreso, dado en Chilpancingo a 11 de septiembre de 1813. José María Morelos. 13 de septiembre de 1813, acta de la elección del doctor José Manuel de Herrera como diputado por la provincia de Tecpan. El 13 de septiembre de 1813, Morelos le dicta al licenciado Andrés Quintana Roo antecedentes de los sentimientos de la nación en un testimonio. Me voy a permitir leer ese testimonio porque fue el antecedente para que Morelos le dictara los sentimientos de la nación. Y le dijo Morelos que todos somos iguales porque del mismo origen procedemos, que no hay abolengo ni privilegios. Quiero que hagamos la declaración de que no hay otra nobleza que la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Y le ordenó, siéntese usted y óigame, señor licenciado. Yo soy un ignorante y quiero decir lo que está en mi corazón, porque necesidad de hablar tengo mañana y temo decir un despropósito. Ponga cuidado, déjeme decirlo y cuando acabe me corrige, para que solo diga cosas con razón, que no es razonable, ni humano, ni debido, que no haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Que se eduque a los hijos del labrador y del barretero, como a los del más rico hacendado y dueño de minas. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Este también es un texto para los compañeros de compatriotas. ¿Sí? Que se declare que lo nuestro ya es nuestro para provecho de nuestros hijos. Que tengamos fe, una causa y una bandera bajo la cual todos juremos morir antes que ver nuestra tierra oprimida como lo está ahora. Y que cuando ya sea libre, estemos siempre listos a defender con nuestra sangre toda esa libertad preciosa. He aquí el enunciado de nuestro himno nacional. ¿Cómo ve ahora? ¿Qué dice usted? Contesta el licenciado Quintana Roo. Digo, señor, que Dios bendiga a usted, que no me haga caso, ni que quite palabra de lo dicho, que es admirable. Morelos le dice, vaya a un licenciado disparatero. Este testimonio, sí, no es muy frecuente que se haya dado a conocer, por esto son documentos inéditos.
Esto fue el 13 de septiembre de 1813, ¿sí? Cuando Morelos le dictó al licenciado Andrés Quintana Roo los sentimientos de la nación. El 14 de septiembre de 1813, los sentimientos de la nación es este documento histórico que aquí lo voy a mostrar, ¿sí? Un documento histórico que va a estar vigente para toda la vida de nuestra patria y los mexicanos. Esos sentimientos de la nación, pues, fueron dictados el mismo 13 de septiembre, ¿sí? Ya el 14 de septiembre de 1813, Morelos presenta ante el Congreso 23 puntos para que se incluyan en la Constitución y les llama sentimientos de la nación. Este es el discurso de Morelos en la apertura del Congreso de Chilpancingo. Fueron leídos los sentimientos de la nación por el licenciado Juan Nepomuceno Rosáins. El mismo 14 de septiembre de 1813 se levantó un acta de la sesión de apertura del Congreso testificada por el secretario Rosáins. Ya se menciona a los diputados electos al Congreso. Queda pues el registro de los diputados en la apertura del Congreso de Chilpancingo. Fueron leídos por el licenciado Juan Nepomuceno Rosáins. Los diputados fueron pues el licenciado Rayón, fueron encabezando el licenciado Andrés Quintana Roo, el licenciado Carlos María Bustamante y otros, ¿sí? Ya para el 15 de septiembre, ya la elección de Morelos como generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo por el voto del Congreso. Aquí, a Morelos, el propio Congreso ya instalado lo nombra generalísimo de los ejércitos del sur y encargado del Poder Ejecutivo. Él hace un juramento solemne al Congreso, que es uno de los textos más hermosos que se puede dar de un personaje como Morelos. Dice: juro defender a costa de mi sangre la religión católica, la pureza de María Santísima, los derechos de la nación americana y desempeñar lo mejor que pueda el empleo que la nación se ha servido conferirme. Estas son frases de reflexión de un texto de Morelos donde jura solemnemente defender la religión católica y la pureza de María Santísima. El 16 de septiembre de 1813, Morelos explica a Rayón las razones que le impulsaron a instalar el Congreso y le reprocha su tortuoso proceder y luego culmina a trasladarse a Chilpancingo. Por esta carta nos damos cuenta que realmente Ignacio Rayón no estuvo presente en el Congreso, pero sin embargo sí fue tomado en cuenta. ¿Sí? El 18 de septiembre de 1813 hay una proclama de Morelos anunciando su designación por el Congreso de generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo. Y lo de don Mariano Matamoros, que él ya lo hace, él lo nombra comandante en jefe de los ejércitos del sur. Aquí Morelos dijo una frase muy, muy bonita. Dice: queriendo. ¿Por qué? Porque Morelos no aceptaba el nombramiento de excelencia ni de excelentísimo.
O sea, esa era Su Alteza Serenísima, le querían decir. Y él dijo, no, queriendo solo denominarme siervo y esclavo de mi patria. Este es otro texto, otra frase de reflexión que debemos de tener en cuenta. Dado en el cuartel general universal en la nueva ciudad de Chilpancingo a 18 de septiembre de 1813. José María Morelos. Entonces, él no aceptaba ningún otro nombramiento más que de humilde siervo de la nación. El 18 de septiembre de 1813, Morelos explica a Bustamante cuáles son los textos que se pueden aprovechar para estructurar políticamente a la nación. Dice, con lo que ya tiene adelantado de la Constitución, puede ampliar sus conceptos y enlazarlo con el escrito por el padre Santa María, por los guadalupes y con los sentimientos de la nación. Aquí estamos hablando de que el padre Santa María, que formó parte de la conspiración de 1809 en Valladolid, él tenía un proyecto ya de una constitución que le había dejado obsequiado a José María Morelos. Y por los guadalupes, también los guadalupes era una organización secreta que apoyaba a Morelos. Ellos también dieron sus opiniones para la formulación de esta constitución y además todo lo que contiene los sentimientos de la nación, ¿sí? Para que fueran incluidos pues en la Constitución Nacional. Y dice, Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, cuartel universal en la nueva ciudad de Chilpancingo, a 18 de septiembre de 1813, José María Morelos. Ya para el 27 de septiembre de 1813, con motivo de la instalación del Congreso, Morelos dispone que se digan misas de gracias en todas las localidades adictas a la insurgencia. El 30 de septiembre de 1813, Morelos fija un bando sobre el resello de moneda y medidas para evitar los constantes fraudes de los falsificadores. Ese mismo 30 de septiembre, Morelos exhorta a los militares realistas a pasarse a las filas de la insurgencia. El 5 de octubre de 1813, segundo y definitivo decreto de Morelos aboliendo la esclavitud. Esto lo dijo don José María Morelos, siervo de la nación y generalísimo de esta América septentrional por voto universal del pueblo. Esto fue dado en la nueva ciudad de Chilpancingo a 5 de octubre de 1813, José María Morelos. Ese mismo 5 de octubre de 1813, existe un deprimente informe de Calleja al ministro de Guerra de los continuos triunfos de Morelos y el espíritu y deseo de 6 millones de habitantes dispuestos a proteger la independencia. Aquí Calleja pues ya estaba reconociendo el avance y el genio político y militar de José María Morelos. Allá para el 17 de octubre, Morelos escribe a Bustamante persuadiéndolo de la necesidad de ser más estrictos en materia de disciplina. El 18 de octubre de 1813, parte rendida a Morelos por don Mariano Matamoros sobre la batalla de San Agustín del Palmar, formando ya el regimiento de granaderos de Nuestra Señora del Carmen en el atrio de la iglesia, y los cañones en la plaza hicieron 3 salvas en el intermedio. En esta batalla del
En esta batalla de San Agustín del Palmar, don Mariano Matamoros se inmortalizó con esta batalla, en cuya acción no solo dio muestras de su valor y genio militar, sino que además probó, como él mismo lo dice en su parte al señor Morelos, que los independientes no se habían lanzado a la guerra con el objeto de robar. Dice, la batalla fue dada a campo raso para desimpresionar al conde Castro Terreño de que las armas americanas se sostienen no solo en los cerros y emboscadas, sino también en las llanuras y a campo descubierto. Este era pues un parte de Morelos, de Matamoros a Morelos. Y dice, Dios guarde a usted muchos años, cuartel general de San Andrés, Chalchicomula, octubre 18 de 1813, serenísimo señor Mariano Matamoros. El 21 de octubre de 1813, el secretario del Congreso dirige a nombre de a don José María Lisiaga, llamándole la atención sobre sus actos que puedan causarles serios problemas al gobierno. Dios guarde a usted muchos años, Palacio Nacional en Chilpancingo, a 21 de octubre de 1813. Excelentísimo señor Cornelio Ortiz de Zárate. El 25 de octubre de 1813, hay un decreto del Congreso refrendado por Morelos anunciando al público que todos los mexicanos, sin excepción, pueden asistir al recinto parlamentario. Don José María Morelos, siervo de la nación y generalísimo de las armas de esta América septentrional y depositario del Supremo Poder Ejecutivo por voto de la mayoría de las provincias. Palacio Nacional en la nueva ciudad de Chilpancingo, a los 25 días del mes de octubre de 1813. Licenciado Andrés Quintana y licenciado Cornelio Ortiz de Zárate, secretarios. 28 de octubre de 1813, disposiciones de Morelos preparatorios de la campaña sobre Valladolid. Circular a todos los comandantes y pueblos de río abajo de Mezcala, dado en el campo de Totolcintla a 30 de octubre de 1813, José María Morelos. El 2 de noviembre de 1813, vibrante proclama de Morelos a manera de despedida de Chilpancingo, dirigido a los mexicanos y españoles del país, en la que reafirma su credo revolucionario. Dice, americanos, el siervo de la nación os habla en pocas y convincentes razones. Oídle. Cuartel General Universal en Tlacozautitlán, 2 de noviembre de 1813, José María Morelos. El 6 de noviembre de 1813, un acta solemne de la Declaración de Independencia hecha por el Congreso de Anáhuac. Esta es la primera declaración de independencia, ¿sí?, redactada y sancionada por el Congreso de Chilpancingo. Dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a 6 días del mes de noviembre de 1813, donde firman el licenciado Andrés Quintana Roo, el licenciado Rayón, el licenciado José Manuel de Herrera, el licenciado Carlos María de Bustamante, el señor José Sixto Verduzco, José María Lisiaga, licenciado Cornelio Ortiz de Zárate. Estos ya eran los integrantes del Congreso, todos eran diputados. El 6 de noviembre de 1813 hay un manifiesto del Congreso que constituye una admirable exposición de motivos de la Declaración de Independencia, dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo a 6 días de noviembre de 1813. Ya a partir de esta fecha empieza la cuarta campaña de Morelos, sale de Chilpancingo para dirigirse a Valladolid. El 21 de noviembre de 1813 hay un hermoso elogio dirigido por Morelos a los soldados insurgentes por su elevado sentido del deber y por sus asombrosas dotes militares, dado en el campo de Tlacotepec, 21 de noviembre de 1813, José María Morelos. El 22 de diciembre de 1813, el Congreso da una pensión a doña Leona Vicario para premiar sus patrióticos servicios.
fue pues otorgada por el Congreso con la anuencia de Morelos. En diciembre 13, sin día, proclama de Morelos dirigida a los pueblos del centro y occidente durante su marcha a Valladolid, dirigida a las provincias de Michoacán, Guanajuato y Guadalajara. Aquí pues se viene ya el 23 de diciembre la fatídica derrota de Morelos en las lomas de Santa María, en el cual es derrotado Morelos, pero no como nos los explican pues algunos historiadores, sino que Mariano Matamoros, en su declaración ante el Cabildo Eclesiástico, nos dice cuál fue el verdadero motivo por el cual siguió esa derrota de los insurgentes en Santa María. Todo lo tenían debidamente plasmado, pero algo sucedió. Morelos llegó desde las 7 de la mañana a las lomas de Santa María y a la 1 de la tarde Morelos intima al abad Queipo que le entregue la plaza sin derramamiento de sangre. Como ven, ya era la 1 de la tarde. Todavía no llegaban todos los contingentes, por lo que se les hizo tarde. Esto yo creo que lo vamos a narrar de acuerdo a la declaración que hizo Mariano Matamoros, porque fue una confusión y no como nos han planteado, que los insurgentes se pintaron la cara de negro para no confundirse con los realistas. Pero en realidad, como los contingentes de varios héroes llegaron tarde a la cita, ya era de noche. Por lo que los centinelas que estaban en el campo de Santa María, de las lomas de Santa María, se equivocaron y creyeron que eran realistas los que iban subiendo por el cerro. Ahí empezó la confusión, ¿sí? Como ya era de noche, nunca se identificaron, nunca se distinguieron, y ahí fue donde sucedió la masacre. De ahí, pues, ya los realistas fueron y hicieron una masacre, remataron a todas las gentes heridas y todo. Morelos escapó rumbo a la hacienda del Chupio y de ahí se fue a la hacienda de Puroarán. Este es ya en el año de 1814, que vamos a mencionar en el próximo capítulo, porque ya es dentro de la cuarta campaña de Morelos, en donde la desastrosa derrota del ejército insurgente y se fueron a Puroarán. Y ahí en Puroarán sufrieron otra derrota, que también lo vamos a narrar más pormenorizada, porque todo eso está en este libro, donde se toma prisionero a Mariano Matamoros en Puroarán, y en Puroarán le hacen 18 preguntas en donde él confiesa que fue una confusión. Y las otras 18 preguntas se las hicieron ya aquí en Valladolid, ¿sí? Como ven, este libro es muy importante y nos ha ilustrado sobre cómo fue realmente la vida y el fusilamiento de Mariano Matamoros. Por lo pronto es todo. Me despido, su servidor Jesús Silva. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a este canal de YouTube,
denominado Origen y Raíces. Mi nombre es Jesús Silva. En esta ocasión quiero enviar un fraternal saludo para mis compatriotas que están luchando pacíficamente en los Estados Unidos, defendiendo sus derechos como seres humanos. Me voy a permitir dar y leer lo que dice en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que esto les sirva de herramienta y hagan propuestas, se manifiesten, incluso envíen escritos al Congreso para que se respeten los derechos humanos. Me voy a permitir mencionar lo que tenemos dentro de la Constitución, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Saqué un extracto donde dice: los considerandos, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Segundo, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Sí. En el artículo 1 dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2, fracción primera. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra.